programa de... Okay. Bueno, voy a comenzar que estaba iniciándose la grabación. Buenas noches en España, en Europa, buenas tardes en México. Es un gusto para el programa de Adopta una Prepa iniciar esta nueva adopción con los bachilleratos de la Universidad de Colima. Bienvenidos a este programa. Estamos muy contentos de poder establecer esta nueva relación. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría cederle la palabra al maestro Armando Hernández, que es secretario técnico de la Dirección General de Educación Media Superior de la Universidad de Colima, que es la persona que está hoy con nosotros, y me gustaría que nos dirigiera unas palabras, por favor. Gracias. Gracias, maestra Amparo. Buenas tardes, buenas noches. Para nosotros en la Dirección General de Educación Media Superior es un gusto, un gran placer incorporar a partir del día de hoy a 15 de nuestros 37 planteles a este programa Adopta una Prepa, que estamos seguros de que vamos a hacer una labor en conjunto para nuestros estudiantes de bachillerato. Enviarles un saludo del señor rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, de la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, pero sobre todo de nuestro director general, el maestro Martín Jesús Robles de Anda, que por cuestiones de actividad y de agenda anda de visita en algunos planteles en la zona de Manzanillo. Entonces, como les decía, es un gran placer y les deseamos a todos los jóvenes de bachillerato pues que aprovechen este ciclo de charlas con mexicanos y mexicanas cualificados que han tenido éxito en Europa y en el mundo, y que pues a través de estas charlas queremos generar una conciencia hacia enriquecer las metas que tienen todos estos jóvenes y colaborar en muchas de las temáticas actuales que estamos llevando a cabo en nuestra sociedad actual, pero sobre todo alineadas a los programas de estudio de nuestros planteles. Sean todos y todas bienvenidas, agradecerles la gran disposición a todos los integrantes de la Red Global MX Capítulo España, que nos han abrigado y nos han abierto las puertas para formar parte de esta hermosa tarea que es para todos nuestros estudiantes. Muchas gracias y adelante, maestro Amparo. Muchas gracias, maestro Armando Hernández. Me gustaría nuevamente dar la bienvenida a todos los estudiantes, a los profesores, a todos los docentes que nos están acompañando hoy por la labor que tienen y las ganas que tienen de que sus alumnos se vean motivados e incentivados con este programa. Paso la palabra a la maestra Gabriela Núñez, que es la presidenta de la Red Global MX Capítulo España y la cabeza de todo este proyecto, y sobre todo sin el apoyo de la maestra Gabriela Núñez, que es la presidenta, y la vicepresidenta, la doctora Rendón, no sería posible Adopta una Prepa. Adelante, Gaby, por favor. Muchas gracias, Amparo. Pues buenas tardes a todos, buenas noches, España. Antes que nada, agradecer al maestro Hernández por hacer posible esto, y sobre todo que estamos muy contentos de poder empezar la adopción con 15 planteles, perdón, que recién en días pasados hemos firmado nuestra carta de intención y ya empezamos con una clase magistral. Esperamos que disfruten mucho de esta clase, chicos. Hemos creado este proyecto para ustedes. Somos mexicanos para mexicanos, y bueno, pues disfruten mucho, tomen notas, pregunten bastante y aprovechen este tiempo que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues a continuación voy a pasar a presentar a nuestra ponente. Es un orgullo para mí, una satisfacción que iniciemos esta etapa de adopción con la doctora de la Rendón. La doctora Rendón es maravillosa y además es, junto con Gaby Núñez, las fundadoras de este programa de Adopta una Prepa. Bueno, pues la doctora de la Leonor
Rendón Ramírez es investigador docente con un doctorado en bioquímica y tiene 2 postdoctorales, uno en biofísica de membranas y el otro en cristalografía de proteínas, ambos en la unidad de biofísica de la Universidad del País Vasco en España. La doctora Rendón nació en la ciudad de Jalapa, Veracruz, e hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Veracruzana, donde obtuvo el grado de químico clínico. La maestría y el doctorado los realizó en el Departamento de Bioquímica del CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, en México, en la Universidad del País Vasco, en España y en la Escuela de Química y Electrónica de los Jesuitas Indautxu del País Vasco. Actualmente ocupa el cargo de directora de diplomado en Química Forense dentro de la Sociedad Mexicana Forense y es además directora docente en la empresa Docencia Personalizada, que es una microempresa de servicios educativos. A nivel social es vicepresidenta y coordinadora de Ciencia y Tecnología, Innovación y Academia en la Red Global MX España. En el año 2020, la doctora Rendón ganó el premio ganó el premio de Segundo Premios Mexicanos aquí, zona centro de Europa, por su trabajo en pro de la educación en México y por su apoyo a la comunidad mexicana en Europa. Hoy nos va a presentar una charla titulada Alcoholismo y sus efectos, conversaciones para no morir. El objetivo de la charla de la doctora Rendón es dar a conocer a los jóvenes los riesgos a los que se exponen al consumir bebidas alcohólicas a edades tan tempranas. El alcoholismo es un problema de salud pública en todo el mundo, razón por la cual debemos tomar acciones al respecto ya. No debemos contribuir a una sindemia en estos tiempos tan complejos de pandemia. Muchísimas gracias, doctora, y tiene usted la palabra cuando quiera. Y yo animo, por favor, a todos los escuchantes que tenemos hoy, sobre todo a todos los estudiantes, a que formulen sus dudas, preguntas al final de la charla. Gracias y adelante, doctora Rendón, por favor. Muchísimas gracias, pues realmente es para mí un placer. Quisiera primero que nada agradecer a los bachilleratos de la Universidad de Colima, a los planteles, a los 15 planteles que de una manera directa o indirecta se están conectando. Muchísimas gracias. Gracias a todos los jóvenes que están aquí y a todos los que puedo ver en pantalla y a los que solo tienen su nombre. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse por la charla. Al maestro Armando Hernández, secretario técnico, muchísimas gracias. Gracias por todo. Por supuesto a la maestra Gabriela, a la doctora Amparo, muchísimas gracias de nuestro capítulo de Capítulo España. Y a la maestra Alejandra Valleza y Gabriela Cortés, que andan por aquí de la región Europa, muchísimas gracias por ser vínculos con la Universidad de Colima, muchísimas gracias. Pues sin más preámbulos, ¿les parece que comparta yo un poquito mi pantalla para que vayamos hablando? Espero que les parezca tan divertido como me pareció a mí. Voy a compartir el sonido, a ver qué les parece, permítame un momento, denme un segundo. Voy a abrir la presentación en modo que yo también lo pueda ver. Eso es, ahí lo tenemos. Ok. Denme un segundo, por favor. Listo. No sé si ven bien mi pantalla, ¿les estorba algo? No, ¿verdad? Todo está bien. No, se ve todo perfectamente. Vale, pues perfectamente. Entonces, si me permiten, voy a comenzar. Espero que no tengan problemas de comunicación. Tengo un video ahí pequeñito, 2 videos. Espero que les guste tanto como a mí. Bueno, pues como les decía, quiero darle las gracias a la Red Global MX Capítulo España por permitirme dar esta charla de apertura. Es para mí un honor, realmente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues comencemos con nuestra charla. La charla, como dijo la doctora Amparo, se titula Alcoholismo y sus efectos, conversaciones para no morir. Me encantó el tema porque me parece que va a arrojar un poquito de luz a lo que sabemos sobre el alcoholismo. No pretendo dar una charla de 2 horas sobre mecanismos porque no vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Así es que solamente vamos a hablar a grosso modo todo lo que sabemos o lo que conocemos sobre el alcoholismo, algunos mitos, algunas realidades y sobre todo cómo está la situación del alcoholismo en nuestro querido país. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar. Fíjense que desde los tiempos más remotos se ha hablado muchísimo sobre el alcohol. Seguramente ustedes han oído, han leído que desde hace cerca de más de 4000 años antes de Cristo, pues las diferentes culturas se han encontrado en evidencias con el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas. Esto ha ido avanzando y bueno, civilizaciones tan importantes como los egipcios, los griegos, los romanos,
han hecho hincapié y han hablado mucho acerca de los efectos a corto y a largo plazo del alcoholismo. Solo para dar unos datos, fíjense, por aquí les dejé unos datos. Dice, hace 5.000 años antes de Cristo ya hay testimonio de cultivos de viñas. En 2000 años antes de Cristo, en el Código Babilónico, contiene las reglas sobre el comercio de vino. Y 1500 años antes de Cristo, los dioses griegos del vino, Dionisio y Baco, hablan acerca de las ofrendas que hacían por las bebidas en los combates, ¿verdad? Entonces, hay muchas historias acerca del vino. La humanidad está ligada al vino. Tenemos una relación intensa, por no llamarla de otra manera, pero una relación muy estrecha con el consumo de alcohol. Pero, ¿qué sabemos sobre el consumo de alcohol? Fíjense, vamos a dejar un poquito unos datos por aquí. No me voy a hablar muy química ni muy técnica, pero sí cosas que necesitamos saber para abordar el tema. Antes que nada, las bebidas alcohólicas, el alcohol que contienen es el alcohol etílico o etanol, ¿verdad? Algunas características químicas que conocemos, físico-químicas, son incoloro, inflamable, algunas características de peso molecular, sobre todo que es miscible en agua, y eso a algunos les consta, ¿verdad? Que algunas bebidas son miscibles en aguas. Y bueno, los porcentajes de alcohol de algunas bebidas los he puesto aquí, como pueden ver en el último recuadro, que el vino tiene aproximadamente 13%, la cerveza alrededor del 5%, los licores 50%, los aguardientes 70%, llega hasta 90%. Pero solo son datos para que vayamos entrando en materia. Pero claro, como soy química, no podemos no hablar de la química, ¿qué les parece? Así es que vamos a hablar un pelín de la química, solo un pelín. Seguramente en su materia de química que ustedes han llevado, si es que la han llevado, seguramente que la han llevado, porque todo lo hemos llevado en la secundaria y en el bachillerato, pues hemos visto esta molécula que nos es muy familiar, que es el etanol. Bueno, pues fíjense que cuando el etanol es sometido a un proceso de combustión en presencia de oxígeno, nos va a dar CO2 más agua, pero eso no es lo interesante. Lo que yo quiero marcarles aquí interesante son el número de kilocalorías que se generan, menos 328. Ello supone aproximadamente 7 kilocalorías por gramo. ¿Y eso es importante? Pues sí es importante. Fíjense por qué es importante. Resulta que cuando nosotros consumimos alcohol, aproximadamente 100 mililitros, pues podemos calcular cuántas calorías estamos ingiriendo. Fíjense lo interesante. Eso a través de esta reglita que pongo aquí abajo. Por ejemplo, una bebida que tenga 40 grados, voy a multiplicar 0,4 por 100 por 0,8, que es la densidad del alcohol, por un 7, que es un cofactor, que es un número de conversiones, nos va a dar 280 kilocalorías. Pero ¿y esto qué me dice? Bueno, pues esto me dice que cuando yo consumo alcohol, también consumo calorías, ¿verdad? Y calorías vacías. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues miren, aquí tenemos algunas bebidas, que a mí me encantó ponerlo por aquí, lo encontré y me gustó. Calorías por copa de vino, miren, por 125 mililitros, fíjense cuántas calorías. Así es que, cuidado, una copa tiene muchas calorías. Fíjense que las bebidas, en general, las bebidas alcohólicas, las podemos clasificar de muchas formas. Yo en este momento hice una clasificación muy sencilla solo para que la entendiéramos. Tenemos las bebidas fermentadas, que son las que se hacen de frutas, cereales, donde el azúcar es convertido a alcohol, ¿verdad? Las débilmente alcohólicas, como las que acabamos de mencionar, la cerveza, la sidra, que tienen entre 1 y 8, promedio 5 de alcohol, ¿verdad? Grados de alcohol. Las medianamente alcohólicas, que son los vinos, ¿verdad? Derivados de mostos, que son de 20 a 30 grados, de 10 a 20 grados, mejor dicho. Luego tenemos las bebidas destiladas, que no se consiguen más que a través de una destilación de las bebidas fermentadas, ¿verdad? Y luego tenemos las bebidas fuertemente alcohólicas, que tienen entre 40 y 50 y más, como los aguardientes que acabamos de mencionar. Y entonces, esto solamente es para que nos ubiquemos exactamente dónde estamos, qué tipo de bebidas hay, cómo son, cuáles son, etc. ¿Qué les parece si les pongo esta tabla? Pero les voy a poner esta tabla porque están nuestras visitantes de Alemania. Y resulta que les voy a contar que en una conferencia que tuvimos hace un tiempo, nos decían que en aquel país germano y en otros países también del este se le considera la cerveza pues un alimento. Pues esto es muy subjetivo, pero solamente lo voy a mencionar, no por hacer contradicciones, solamente por entenderlo. Fíjense que en esta tablita nosotros debemos de recordar que para que algo sea un alimento tiene que tener carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos, etcétera, cualquiera de las biomoléculas fundamentales que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la cerveza. Fíjense que la cerveza tiene, aquí hemos puesto 3,5% de alcohol. Tiene de energía 32 kilocalorías y tiene de proteínas 0,3 y tiene de carbohidratos 2,4.
Si fuera alimentos, muy pobre, ¿verdad? 0,3 gramos, fíjense, si estamos consumiendo 100 mililitros o 100 gramos de alcohol. No valía la pena, podríamos consumir cualquier legumbre y tendríamos más. Entonces, bueno, lo dejamos allí, no es para entrar en controversia, pero sí para entender el concepto de por qué se dice. Y hablando un poquito más de alcoholismo, ¿qué les parece si hablamos entonces sobre qué es el alcoholismo? Pues fíjense que una definición que hay por ahí dice que es el conjunto de fenómenos conductuales, es decir, la conducta cognitiva y fisiológica, es decir, lo que percibimos y nuestro funcionamiento, que puede aparecer después del consumo de alcohol. Pero después del consumo de alcohol, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues miren, a veces cuando sentimos un deseo intenso de consumir alcohol y tenemos un problema para controlar ese consumo y no nos importa si tenemos otra prioridad, lo más importante es el consumo de alcohol, estamos precisamente frente a un uso nocivo en el consumo de alcohol. Y por lo tanto vamos a poder presentar problemas tan graves como es la tolerancia al alcohol. Y luego vamos a explicar por qué es tan grave la tolerancia al alcohol. ¿Qué les parece? Bueno, y retomando nuestro tema, ¿qué les parece si hablamos sobre la OMS? ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca del uso nocivo del alcohol? Dice que cuando el alcohol provoca efectos sanitarios y sociales perjudiciales para el bebedor, la persona que lo consume, su entorno y la sociedad en general, estamos hablando de un uso nocivo del alcohol. ¿De acuerdo? Esa es nuestra definición oficial. Pero, y de acuerdo con esto, a lo mejor podríamos ver en qué casos en nuestra vida cotidiana tenemos un uso nocivo del alcohol. ¿Qué les parece si les comento que las personas que tienen enfermedades crónicas, y vamos a hablar de personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen sobrepeso y o algún daño degenerativo, bueno, pues ellas corren un riesgo muy grave, ¿verdad? Porque se puede desencadenar hasta llegar a la muerte. Otro tipo de abuso o de daño que nos puede causar es precisamente cuando hacemos la destilación en casa. Algunas personas piensan que se pueden hacer la destilación casera sin ningún problema. El chiste de todo esto es que cuando se hace una destilación tenemos que eliminar algunos alcoholes que son muy dañinos. ¿Como cuál? Como el metanol. Resulta que el metanol es una molécula tan pequeña que puede atravesar la córnea, por ejemplo, y puede causar ceguera. Así es que hay que tener cuidado con esas bebidas que son ilegales. Por supuesto, el alcohol a menores, nunca. ¿Por qué nunca? Porque influye en su crecimiento y en su desarrollo, ¿verdad? Y por supuesto, embarazadas y lactancia, menos. Muchísimo menos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les parece si nos hacemos una pregunta que va enfocada para ustedes? ¿Por qué los jóvenes consumen alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos por qué mi primo, yo, mi prima, mi sobrino, etcétera, mi vecino? ¿Por qué mi compañera, compañero de clase consume alcohol? Pues algunas de las respuestas que hemos encontrado, fíjense, es porque les gusta ser parte de un grupo y tienen la necesidad de aceptación. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que se sienten pues más seguros en la reunión, entonados, podríamos decir entre comillas esta palabra. Se sienten bien, a gusto, se divierten, sienten que no tienen estrés, que descansan, que están relajados, por escapar de los problemas. ¿Y saben cuál es otra de las razones que parece más interesante? Pues porque sí, porque les gusta divertirse, quieren tomar alcohol y listo, porque quieren ver qué se siente. Entonces estas son una de las muchas razones de las que nos han dado los jóvenes del por qué consumen alcohol. Y entonces, ¿qué les parece si ahora clasificamos a las personas que consumen alcohol? Tenemos desde el que no consume nada, que son abstemios, personas que no encuentran agrado en el alcohol, los bebedores sociales, que se agrupan y que van en grupos y para aceptación consumen de vez en cuando alcohol, ¿verdad? Y tenemos a los que directamente tienen la adicción. ¿Les parece? Los que tienen la adicción y necesitan la bebida para sentirse a gusto. Bueno, y todo el alcohol es bueno. A cualquier dosis la puedo tomar y me va a caer bien. Pues, ¿qué creen? Eso va a depender, ¿verdad? A dosis bajas, el alcohol produce desinhibición y euforia, mientras que a dosis moderadamente altas produce sedación. ¿Vale? Entonces, si yo tomo una copa, a lo mejor, o una cerveza, a lo mejor me siento a gusto. Pero si tomo 5, a lo mejor me quedo dormido, ¿verdad? Pero si tomo 10, a lo mejor caigo en un coma etílico. Entonces, los efectos van a ser muy subjetivos.
de la dosis, del tipo de alcohol, de la tolerancia, de si es hombre o es mujer, de la edad que tenga, etc. Los grandes bebedores sufren una degeneración neurológica, es decir, va a haber un daño neurológico causado por el alcohol, con demencia y enfermedades neurológicas periféricas. Grave, ¿verdad? Pues muy grave. Pero yo no les he contado cómo entra el alcohol al organismo, porque vale, yo lo puedo inhalar, lo puedo tomar, me lo puedo introducir a través de los ojos, etcétera. Hay muchas formas, aunque parezcan muy locas, en las cuales se puede introducir el alcohol al organismo. Y una vez que entra al organismo, la pregunta es, ¿cómo se transporta? ¿Qué hace? Pues fíjense que se absorbe principalmente en un 20 a un 30% en el estómago. Y aquí me paro para decirles, ¿y qué pasaría si yo he comido suficiente? Pues que va a tardar más tiempo en absorberse. Y por lo tanto, el daño va a ser menor porque, claro, de aquí a que baja la digestión, pues va a tener un buen tiempo para estar allí un buen rato. Entonces, me conviene consumir bebidas cuando tengo el estómago lleno, ¿verdad? Después, el 70% restante de la absorción lo va a llevar a cabo en el intestino delgado y en el colon. Se puede absorber, por supuesto, también a través de los pulmones. Las máximas concentraciones sanguíneas se alcanzan de 30 a 90 minutos. Tengamos precaución con eso. Perdón. Es muy importante tener precaución con eso porque es de 30 a 90 minutos. Entonces yo me empiezo a tomar una copa y otra copa y dentro de los primeros 15 minutos me tomo 3 copas. Resulta que el efecto lo voy a ver en los 30 a 90 minutos. Y entonces sí voy a saber qué concentración es la que voy a alcanzar en sangre, ¿verdad? Se distribuye por todo el organismo. ¿Por qué lo hace? Pues porque es una molécula hidrosoluble, como ya les dije. Se distribuye homogéneamente por todo el cuerpo. Yo no sé si eso es bueno o es malo, ¿verdad? Pero fíjense lo peor de todo, es capaz de atravesar barreras. ¿Qué barreras? Pues la barrera hematoencefálica, por ejemplo, al cerebro se puede ir. La barrera transplacentaria, es decir, la madre con el hijo, ¿lo va a cruzar? Pues sí, sí lo va a hacer. Bueno, ¿y cómo sucede? Esto se los tengo que contar porque soy bioquímica y si no, no voy a parecer que soy bioquímica. Entonces les tengo que contar cómo es que se descompone el alcohol. Entonces, el etanol una vez que llega al organismo, por medio del alcohol deshidrogenasa, que es una enzima, ¿verdad? Una proteína que ayuda, se convierte en acetaldehído. Este acetaldehído, en presencia de una enzima que se llama acetaldehído deshidrogenasa, se convierte en ácido acético. El ácido acético en acetilcoenzima, y para los que alguno de ustedes que ya sepa bioquímica, recordará que va a entrar al ciclo de Krebs y empezamos a generar energía, ATP, etcétera. De allí que digamos que el etanol es una molécula vacía, ¿verdad? Porque solamente nos va a dar energía. Nosotros en este artículo que publicamos en el 2014 hablamos un poco acerca de los marcadores más importantes, tanto oxidativos como no oxidativos, que generaba el organismo. Y bueno, se los voy a dejar por allí, si les interesa, por supuesto, con todo gusto se los comparto. Y ahora voy a poner un video que a mí me parece que es muy interesante, dura 1 minuto, pero me parece que a veces decimos más en 1 minuto de video que lo que quiero decir. Me gustaría nada más si me dijera, doctor Amparo, si se escucha bien, eso es todo, voy a ponerlo. Dura 1 minuto, ¿de acuerdo? Comienzo. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Gobierno de España. Bueno, entonces esto lo dejo por allí. Ustedes como no son papás, ustedes solo son hijos, pues lo dejo allí para que nos quede la información un pelín retenido y que pensemos si realmente muchos de nosotros consumimos o no consumimos alcohol. Pero este video que les acabo de pasar, fíjense que es un video que sucedió en España, que lo hicimos en España, que se hizo en España, el gobierno de España. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa en México? ¿Qué sucede en México? Pues fíjense que hay una publicación del 2019 donde se van a quedar alucinando como yo. Fíjense, y fíjense lo tremendo. Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016 a 2017, los niños están comenzando a ingerir bebidas alcohólicas en México a los 10 años. A los 10 años. Estamos acelerando el proceso, ¿qué les parece? Pero no solo eso, fíjense lo terrible de la historia. De acuerdo a la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, hasta el 2016, 0,3% de la población mundial había consumido cocaína,
¿Por qué les acabo de decir cocaína? Pues porque en México los jóvenes consumen alcohol con cocaína. ¿Qué les parece? Y entonces en Estados Unidos y México se encuentran entre los 10 países con mayor consumo. Al ubicarse en la encuesta, miren, aquí tengo un ranking internacional, del lado izquierdo lo pueden ver, del consumo de cocaína. En la posición número 2 tenemos Estados Unidos y en la posición número 9 a México. ¿Qué les parece? Entonces podemos decir, como dice aquí el título, en México el incremento en el consumo de cocaína asociado al alcohol ha derivado en un problema de salud pública y lo tenemos. Fíjense qué grave está, consumo de cocaína con alcohol. Pero claro, hay que sacar más datos, ¿verdad? Esto no solo es en México, hay más cosas aquí en México. Y una de ellas es esta tabla que es lo más reciente que hay. Lo lamento, no hay más. Con la pandemia nos hemos parado en salud pública y en todas estas historias. Pero fíjense, prevalencia del consumo de alcohol alguna vez. Y yo lo leí más a detalle y es la primera vez. ¿Qué les parece? Y entonces, la primera vez que consumen alcohol entre 12 y 17 años es el 39,8% de la población. No podemos decir que toda la población de México, pero sí de la población encuestada. Y da mucho susto, ¿qué les parece? De 100 personas que encuestan, 39,8 entre 12 y 17 años hicieron su primer consumo de alcohol. Los hombres, 41,7 y las mujeres, 37,9. Mucho, ¿verdad? Mucho. Entonces, a raíz de esto, pues les tengo que contar qué fue lo que hicimos. Resulta que yo era profesora, como dijo la doctora Amparo cuando leyó mi currículum. Yo daba clases en el Instituto Politécnico Nacional, en el UPIBI. Y bueno, allí mis alumnos cada lunes llegaban en muy malas condiciones cuando llegaban a clases. Yo daba clases a las 7 de la mañana y los chicos estaban, bueno, como arañas fumigadas, imagínense. Todos tirados en la silla y no querían ni participar ni nada. Entonces yo les dije, chicos, no podemos seguir así dando clases porque no me hacen caso y a mí me encanta que me escuchen. Así es que si no les importa, vamos a hacer un estudio con ustedes. Y entonces despertaron, les gustó mucho la idea. ¿Qué les parece si les evaluamos el daño oxidativo en ustedes? A ver cómo estaban. Y entonces, a raíz de eso, empezamos a hacer un estudio. Entonces, nosotros sabíamos que en México más del 60% de la población consume alcohol de manera regular. Eso se sabe. Que el porcentaje en jóvenes de 12 a 17 años es del 39%, lo acabamos de ver. Entonces teníamos algunas preguntas que nos queríamos hacer. ¿Cuánto tiempo una persona tiene que estar expuesta al alcohol para mostrar efectos crónicos? Pensábamos en estos alumnos que les he contado. ¿En qué momento es posible saber si un individuo exhibirá efectos de exposición al alcohol? No lo sabíamos. ¿Se puede detectar un biomarcador? Es decir, ¿podemos detectarlo de alguna manera para ver si estos jóvenes tienen daño? Bueno, pues todas estas preguntas, al abordarlos con los alumnos, nos arrojaron estos resultados. ¿Qué les parece? No se preocupen, que solo hay una tabla, no hay más. Entonces, en esta tabla, como pueden ver, teníamos dos grupos, el grupo que era control y el grupo que era expuesto. Lo interesante es que son grupos muy parecidos, ya se dieron cuenta, en la edad, en el peso, etcétera, en otros parámetros, tienen valores muy similares. Eso quiere decir que los podría yo comparar, ¿verdad? Entonces, evaluamos el siguiente parámetro, el consumo de alcohol. En nuestro grupo control no tenía nada y en nuestro grupo expuesto 118 gramos de alcohol cada fin de semana. Cada fin de semana por los últimos 3 años. No era mucho, ¿verdad? No era mucho. Y entonces me puse a ver todos los parámetros que tenía de sangre y como pueden ver, pues variaban, pero no había una diferencia estadísticamente significativa, excepto en la alcohol deshidrogenasa. ¿Se acuerdan qué enzima era esta? Era la que convertía el alcohol, ¿se acuerdan? En metabolitos menos tóxicos. Pues esa enzima la teníamos con doble de su actividad. ¡Qué susto! Porque esos chicos tenían de 19 años, ¿se dan cuenta? Un promedio de 19 años. Y lo más impactante es que eran chicos universitarios que hacían deporte, jugaban fútbol y que solo tomaban los fines de semana después de jugar fútbol. Bueno, pues entonces a raíz de eso dijimos, bueno, ¿y qué pasa ahora con los valores de daño oxidativo? Y evaluamos, por supuesto, el daño oxidativo como tal, que son el ácido barbitúrico, lo tenían incrementado. Y fuimos a un estudio que es muy bonito, que es el estudio Cometa, que se los voy a presentar a continuación. En ese estudio Cometa, ¿qué es lo que hacíamos en ese Cometa? Pues fíjense que lo que nosotros hacíamos era evaluar el ADN. Y veíamos qué tan compacto estaba el ADN en las células o qué tan maltrecho, por llamarlo así, estaba ese ADN. No estaba tan compacto.
Esa prueba se llama ensayo cometa y como pueden ver aquí se ve unas del grupo expuesto, el que está en el recuadro inferior, y en el superior el grupo control. Cuando hicimos la gráfica, sorpresa, ¿ya se dieron cuenta? Tenemos una cola mayor en el grupo que estaba expuesto que en el que no estaba expuesto. Por lo tanto, no podemos decir que tenían daño oxidativo porque el tamaño de la cola no era lo suficientemente grande. ¿Les parece? Pero sí podemos decir que estos chicos tenían una predisposición al daño oxidativo, que los predisponía para enfermedades tan tremendas como las neurológicas que conocemos, Alzheimer, Parkinson, etc., tenían una predisposición mayor. Por lo tanto, podemos decir que este era el primer trabajo que se hizo que indicaba que el daño oxidativo se puede observar en las primeras etapas de dependencia al alcohol, que eso es importante, que este daño oxidativo en estos jóvenes expuestos al alcohol de manera tan corta, tan poca, tan insuficiente, era lo suficiente a la vez para causar este daño, ¿verdad? Para evaluar los efectos del alcohol y sí nos servía como un parámetro de riesgo. Bueno, pues nosotros estuvimos muy orgullosos porque este artículo no solo me dio la posibilidad de que nos conocieran, no solamente en nuestra universidad, sino en revistas de divulgación como Muy Interesante, diferentes periódicos de diferentes partes, no solo de España, sino también del mundo, nos dieron relevancia a este estudio. Todo esto causó una bomba de no es posible que se haga, que podamos ver este daño. Y a mí me dio muchísimo gusto poder aportar algo y poder dar la pauta de que la exposición, aun cuando es crónica o semicrónica, podríamos decirlo así, a concentraciones muy bajas de alcohol, fíjense que los chicos ya tenían una predisposición al daño. Pero bueno, con esto quiero decirles que el alcohol por supuesto que causa daño, pero no solamente el daño que todos conocemos de los señores de 80 años o de 70 años que han estado consumiendo toda la vida el alcohol, sino de estos jóvenes universitarios de 3 años máximo de alcohol, que eran los 2 años anteriores de la preparatoria, ¿verdad? Bueno, pues, y abordando esto, ¿qué les parece si ahora nos salimos y hablamos un poco acerca de todos esos mitos y leyendas urbanas que nos han oído, que los hemos oído, que hemos oído hablar, que son las fake news o leyendas urbanas del alcohol? Dicen que hay que enseñar a beber a los bebés, que hay que darles con el chupete, ¿verdad? Con el chupón hay que darles. Un sorbete de tequila ayuda mucho para el dolor de muela, que a veces hay que tomar cervezas para que produzcan leche las mujeres, que el alcohol no hace daño, que si después de una resaca puedes volver a tomar alcohol. Pues nada de eso es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si aterrizamos con algunas de las tantas preguntas que nos han hecho los jóvenes cuando hemos dado charlas? La primera pregunta que siempre nos hacen, ¿consumir cerveza no me provoca problemas? Siempre me dicen, ¿y las cervezas hacen daño? Porque todo el mundo las toma y nadie se ha muerto. Y entonces, la respuesta que le tenemos que hacer a los alumnos es decirle, ¿qué crees? Que tienen alcohol, ¿vale? Aunque tenga muy poco, tiene alcohol. Y ese alcohol pues hace daño. Y si abusamos de ello, por supuesto que nos crea dependencia. ¿Puedo aguantar mucho bebiendo? Fíjense que sí. Sí, y eso es mala noticia. ¿Por qué es mala noticia? Porque se crea la tolerancia. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablaba de tolerancia? Pues la tolerancia no es buena. ¿Por qué no es buena la tolerancia? Porque es verdad que puedo tomar más alcohol, pero ¿qué creen? Que el daño es peor. Aunque yo no me sienta mal, el daño que está causando dentro de mi organismo es muy grande. Entonces, no es bueno en la tolerancia. Esto no quiere decir que sean más fuertes y que el alcohol no les haga daño, ¿verdad? La otra pregunta que siempre se hace es, ¿las mujeres pueden beber la misma cantidad de alcohol que los hombres y no les hace daño o sí les hace daño? ¿O es machismo o es feminismo o tiene que ver alguno de estos términos? Pues vamos a hablar desde el punto de vista fisiológico, ¿qué les parece? Y desde el punto de vista fisiológico, el alcohol se adhiere a las zonas más grasas. A veces, me incluyo yo, la mayoría de las mujeres tenemos un poquito de más grasa en algunas partes de nuestro cuerpo, entonces allí se puede adherir el alcohol. La mezcla de alcohol con grasa tarda más en eliminarse, número 1. Número 2, en cuanto al peso, las mujeres la mayoría de las veces tenemos menos peso que el hombre. Y número 3, y más importante y fundamental de todo esto, ¿se acuerdan todas esas enzimas que les decía que se pueden utilizar para metabolizar y hacer menos tóxico el alcohol? Pues, ¿qué creen? Que las mujeres tenemos menos y con menos actividad. Y por lo tanto, si mi amigo Juan toma 100 gramos y Adela toma 100 gramos, a Adela le va a hacer más daño que a mi amigo Juan.
¿Por qué? Porque va a quedar más tiempo en mi cuerpo y mi cuerpo va a estar más tiempo expuesto al etanol como tal. Otra de las preguntas que nos hacen es si el alcohol es una buena forma de divertirse. Y a mí este GIF que les he puesto aquí me pareció muy gracioso porque ¿quién se divierte, verdad? Los que lo están viendo o el que está pasándola mal, ¿verdad? Entonces, las personas, ¿se acuerdan que dijimos que el alcohol en las primeras etapas, cuando consumimos dosis muy pequeñas, pues nos desinhibe, nos hace sentir a gusto, pero en cuanto superamos esas dosis, olvídense, empieza la hipnosis y empezamos en procesos ya de depresión, ¿verdad? Y se acabó todo esto. Muchos adolescentes y jóvenes pues intentan llegar aquí, pero es lo peor, ¿verdad? Porque claro, ya no se puede conservar nada, ni la integridad, ni el líbido, ni nada, todo se pierde ahí. En cuanto al alcohol, ¿hace que la gente sea más sociable? Pues por supuesto que no. Dijimos que al principio relaja y desinhibe, pero si aumentamos la dosis, no es así. Sirve para relajarse. ¿Qué creen? Si toma mucho, sirve para deprimirse, que es peor. Y eso es un problema grave, porque la depresión es un problema también de salud pública y de salud mental muy severo. Con respecto a la edad, fíjense que, ¿se acuerdan que dijimos que la edad nunca hay que darle a menores de edad alcohol? Pues la distribución y la concentración del alcohol es diferente en una persona gruesa que en una persona de menos peso. Los niños no tienen el mismo peso un niño de 10 años que un chico de 18 años, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que las circunstancias personales también son importantes. Si la persona está cansada, somnolienta, ansiosa, tiene otras enfermedades, otras patologías asociadas, y le damos alcohol, no sabemos cómo va a responder. Igual es peor, ¿verdad? Igual en vez de sentirse feliz, la persona intenta suicidarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esas respuestas. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, bueno, pues si aumenta cuando se consume alcohol, por supuesto, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces no se toman ni decisiones sanas o protectivas, ¿verdad? No utilizan condón la mayoría de las veces. Hay más oportunidades de olvidarse de usarlo y, por supuesto, tener relaciones sin protección. Y por último, el alcohol deprime las defensas, por eso aumenta el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, el VIH. Fíjense que esta pregunta a veces la hacen y a mí me parece interesante, y es, ¿el alcohol puede causar impotencia? Pues sí, fíjense que sí. El alcohol puede bajar el número de espermatozoides que el hombre produce y por lo tanto puede llegar hasta causar esterilidad. Pero no solo eso, y aquí los voy a asustar, pero supuesto que no son ustedes, ni en su caso, pero vamos a hablar de personas que llevan muchos años de manera crónica, como ya lo dijimos, consumiendo alcohol. Pues, ¿qué creen? Ellos pueden presentar atrofia de los testículos en algunos casos y llegar hasta ginecomastia, que es precisamente el crecimiento de los pechos. Fíjense qué tremendo. Entonces, es muy severo el consumo crónico de alcohol. Y después de todas estas charlas que les he comentado, todas estas cosas que les he comentado, ¿qué les parece si hablamos cómo está en el mundo? Pues fíjense que la Organización Mundial de la Salud dice que hay 3,3 millones de muertes cada año y que están relacionadas con el consumo de alcohol, que es el tercer factor de riesgo para la salud. Fíjense qué grave. Y hay que evitar los consumos de riesgos, esos consumos que nos hacen caer en daños muy severos y patológicos. En el caso de las mujeres, evitar pasar de 20 a 40 gramos diarios, y en el caso de los varones, de 40 a 60 gramos. Y a mí me surge una pregunta, yo no sé ustedes, ¿y cómo está la situación ahora con la pandemia? Solamente por saberlo, ¿no? Todos estamos metidos en la pandemia. ¿Cómo está la pandemia en esto? Pues fíjense que yo encontré esta diapositiva que me encantó y la traje tal cual. Es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, del 2021, fíjense. Y habla sobre el consumo de alcohol en el mundo durante la pandemia. Y fíjense que ha tenido impacto. Solo voy a mencionarles dos cosas. La número uno de este lado, en el círculo, dice, el impacto del COVID en el consumo de alcohol, 36% fueron los que aumentaron el consumo de alcohol en el 2020. 22% los que dijeron que redujeron. Y el 42% no dijo nada. Pero ¿cómo está México? ¿Cómo está México en la pandemia? El consumo de alcohol de bebedores frecuentes en cada país, hay el 54% en México. Asusta, sí asusta, se asusta. Está por arriba del Reino Unido, ¿ya se dan cuenta? Por arriba de Estados Unidos,
de Canadá, de países tan grandes como Estados Unidos, que es enorme, pues estamos por arriba de ellos. Debemos de tener precaución y cuidado con estas cosas. No es cualquier cosa, ¿verdad? Y por último, yo quiero pasarles un video antes de que terminemos la charla, porque espero que les guste. Me dicen por favor si se escucha. Es un video hecho por el gobierno de México. Me parece que está muy bien hecho. No es precisamente el gobierno tal cual, porque no es del gobierno, sino de una asociación que pertenece al gobierno, pero me parece que está muy bien hecho. Si me permite, se los voy a compartir, porque me parece que es una verdadera joya que vale la pena que lo vean ustedes, por favor. Lo voy a colocar en este momento. Salud. Escucha, perfecto. Ay, ya vamos. Oye, pero si puedes manejar. Yo que puedo manejar. Si yo borracho manejo mejor. Vamos ya. Vamos. Espérate. Gracias, joven. Ya no tienen que mejor les pida un taxi. ¿Se pusieron de acuerdo o qué? No les cuidamos el coche, joven. Bueno, si quieres te hago un 4. Amor, tuitearon que el alcoholímetro está a 2 cuadras. No, ¿dónde? Sé que es muy fuerte, sé que también son mayores ustedes, se pueden ver esto, está hecho para chicos adolescentes y me parece que es una necesidad hablarlo, chicos. Vieron que es la primera causa de muerte, así es que hay que tener cuidado. Pero, ¿y por qué está este 70%? Y eso me encantó. Quizá piensen que la mayoría de los jóvenes se emborrachan. Sí, lo pensamos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que solo es el 32% de los jóvenes entre 14 y 18 años. En nuestro caso, entre 12 y 17 años. Eso quiere decir que un 70% no lo hacen. Y ustedes pueden hacer la diferencia. Si ustedes quieren, pueden no hacerlo, porque pueden pertenecer a ese 70%. Muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. Estoy para servirles. Muchísimas gracias, Ade, por tu presentación, por ser formal. Muchísimas gracias, doctora Rendón. Nunca defrauda escuchar una charla tuya. Siempre nos hace pensar y sobre todo nos hace reflexionar de lo poco o lo mucho que se pueda beber. Bueno, yo invito a todos los estudiantes, chicos, chicas, anímense, hagan las preguntas o formulen sus dudas, o los docentes que nos están acompañando, a la doctora, que ya estará encantada de responder las dudas que ustedes tengan acerca del tema. Pueden escribirlo en el chat, así que bueno, esperamos que se animen a escribir. Bueno, lo primero es decirte que te felicitan, que buenísima clase ponen, muy buena charla, excelente información. Chicos, chicas, anímense. Todas las personas que nos están acompañando, si le quieren hacer alguna pregunta. Excelente ponencia, doctora Adela, excelente, gracias Red Global. La verdad es que da mucho gusto leer que a las personas les ha gustado, excelente charla. Felicitaciones en general. Preguntan, entonces de preferencia es recomendable no tomar
o al menos medianos, o será medirnos, ¿no? No, se refiere a la clasificación que hicimos de las concentraciones de alcohol. Sí, claro, lo ideal es no hacerlo, pero es difícil no hacerlo, ¿no? Seamos honestos, estamos en una sociedad y por eso es que hay que concientizar mucho de esto. Lo ideal es que si lo vas a hacer, que no deberíamos hacerlo, porque somos menores de edad, pero si lo vamos a hacer, pues hay que hacerlo sobre todo con los de baja concentración. ¿Qué les parece si puede ser una sidra o un vino blanco, algo más bajo? En las cervezas, las propias cervezas. Y puede ser, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos un tiempo de 30 a 90 minutos? ¿Qué les parece si me tomo la cerveza o me tomo lo que vaya a ingerir, me la tomo en un periodo de 30 a 90 minutos? Y por supuesto que voy a tener el efecto, que al final yo pienso que cuando uno consume un poco de alcohol es porque quiere sentirse un poco con chispa, ¿no? Un poco alegre, eso es todo. No quiere llegar a vomitarse y tirarse al suelo, porque entonces ya se puede poner mejor otro tipo de medicamento. Pero si solamente quieren pasársela bien y divertirse un poco, pues con una simple copa durante 30 a 90 minutos, pues podemos estar allí. Yo les digo, yo sé que ustedes todos son menores, sino es que la mayoría son menores de edad, así es que no está sugerido hacerlo. Pero como no podemos evitarlo, mejor actuemos con responsabilidad. ¿Qué les parece? Muchas gracias por la respuesta. Nos escriben también, excelente reflexión para los jóvenes. Otra persona nos dice, excelente charla, datos muy crudos, pero es la realidad que viven los jóvenes. En este caso un chico pone, ya no quiero beber. Bien, lo puedes hacer después de los 18 ya, y tú mismo con conciencia. Excelente información, muy interesante la charla y muy buena, excelente clase, muchas gracias. Perdón, no le escuché, perdón. No se hace de manera secta, ¿sigue siendo muy dañino? Si no se hace de manera recurrente, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí. Pues fíjense que lo interesante de esto, el estudio que hicimos con los chicos que ustedes vieron de la universidad, los chicos consumían alcohol solamente los fines de semana, no todos los días. Ellos eran estudiantes de la universidad como todos. Entonces eso es interesante. Seguramente que si no lo hacemos de manera recurrente, el daño va a ser menor, por supuesto. Entonces, evitemos en lo posible consumir lo más frecuente que se pueda. ¿Qué les parece? Ya que lo vamos a hacer, porque vamos a evitarlo, pero si se va a hacer, pues hacerlo lo menos frecuente que se pueda. Muchas gracias. Es recurrente, nunca mejor dicho, las felicitaciones de la excelente charla, ponencia. También, bueno, Alejandra Vallesa comenta, es importante destacar que una profesional de la química nos acerca a un problema social que es parte de nuestra realidad inmediata. Doctora Rendón nos aporta elementos para la reflexión. Gracias. Pues de eso se trata, ¿verdad? De que reflexionemos todos en conjunto. Y nos dicen, y yo también me uno a esa reflexión, fuerte video, pero a veces es como se puede entender el problema. Fíjate que yo cuando lo vi, me lo planteé ponerlo o no ponerlo. Yo no lo hice, por supuesto, y cuando lo vi me pareció que era fuerte, pero los mexicanos a veces necesitamos que nos hablen fuerte. No necesitamos que nos apapachen tanto y sí que nos digan las cosas como son. Además, ya está bien, ¿no? Creo que somos personas, somos pensantes y somos capaces de escuchar, de entender la realidad. Y si la escuchamos y la entendemos de un profesional, pues qué mejor, ¿no? Entonces, se vale, ¿no? Yo creo que se puede analizar desde ese punto de vista. Muchas gracias. Nos ponen muy buena plática, me parece perfecta, y preguntan, ¿las cervezas que se venden como libre de alcohol son realmente libres? Pues en teoría sí, ¿verdad? Porque ahí tienen una... y digo en teoría porque sí tienen, algunas de ellas tienen un porcentaje muy pequeño de alcohol, pero muy pequeño, que en teoría no debería causar adicción. Así es que sí, la mayoría de ellas lo que tiene es muy significativo los niveles que tiene de alcohol.
Muchas gracias. Bueno, han puesto hasta un hashtag, no al alcohol. Gracias. Hay una persona que ha levantado la mano que se llama Tengo novia tóxica. Yo les pido que no le abran el micrófono, ya que, bueno, ha puesto palabras malsonantes en el chat. Pero bueno, en general todos son felicitaciones. Preguntan, doctora Adela Rendón, ¿podría hablar del uso constante del alcohol aunque no sea en grandes cantidades? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que más o menos ya lo has respondido, pero... Sí, pues puede ser tan grave. Fíjate que lo único que hago con eso, esa pregunta, yo creo que te voy a compartir lo del artículo que pusimos. Puede ser tan grave que puede llegar a causar una predisposición al daño en el ADN. Eso es lo grave. Imagínense, ustedes jóvenes, tan sanos, tan comenzando su vida, todos, imagínense que tengan ya una predisposición para el daño en el ADN. No es justo, ¿no? ¿No les parece? Cuando tienen toda una vida por delante. Entonces, hay que pensarlo realmente. Bueno, hay una pregunta muy interesante que es, ¿qué problema podría tener el hijo de una madre que tomó alcohol durante el embarazo? Bueno, hay una enfermedad que se llama síndrome del feto, ¿no? Que les da precisamente a los niños que sus madres consumen alcohol durante el embarazo. Y bueno, pues una de las manifestaciones que se observan en esos niños es un retraso, un tamaño más pequeño y de hecho tienen una cara característica, ¿no? Es un poco más aplanada, tiene ciertos rasgos morfológicos diferentes que además, fíjese lo grave de todo esto, que es lo más grave que a mí me parece, es que tiene un retraso y un daño cognitivo la persona. Entonces, fíjense, o sea, todo por irresponsabilidad de la persona que consume alcohol. Entonces hay que pensarlo. También se ha observado en algunos casos, por allí, lo voy a dejar por allí porque yo lo he leído en algunas partes, el síndrome del labio leporino. En algunas veces se ha presentado en algunas madres que consumen altas concentraciones de alcohol durante el embarazo. Muchas gracias. Preguntan, ¿cuántos años como tal reduce la expectativa de vida de las personas que consumen alcohol? Afortunadamente no podemos decir eso. Y yo estoy muy feliz porque no hay datos, pero afortunadamente no lo hay. Eso es, no hay datos al respecto. Porque no lo reduce, porque no estamos diciendo que haya un daño y que va a morir la persona. Lo que sí estamos diciendo es que hay una predisposición al daño, que ya está dispuesto para que tenga esa patología. Pero no estamos diciendo que reduzca su vida ni nada por el estilo, a menos que contraiga la patología, ¿verdad? Así es que no podemos decir cuánto la reduce porque no hay estudios al respecto todavía. Preguntan, ¿a qué edad es recomendable tomar? Bueno, yo creo que no es recomendable, pero ya lo ha dicho la doctora Rendón, hay que ser mayor de edad. Hay que ser mayor de edad, por lo menos. Por lo menos dejen que se desarrolle su organismo. ¿Qué les parece? Ya que lo van a hacer, dejen que se desarrolle, dejen que esté en información y dense la oportunidad de crecer sanos y a lo mejor algún día quieren probar y lo prueban, pero con cabeza, ¿no? Yo siempre lo estoy diciendo y creo que lo hemos compartido la doctora Amparo y yo varias veces. A los chicos hay que decirles las cosas como son. Por eso les he dicho todos los datos como son y las cosas como son. Porque es la única forma que ustedes van a entender, porque ustedes son muy inteligentes y son muy capaces. Y cuando a la gente inteligente y capaz se les dice las cosas de frente y como son, lo pueden razonar y lo pueden entender. No se vale decirles mentiras o dulcificar las cosas. Las cosas se dicen como son y listo. Bueno, un comentario, bueno, una pregunta, mejor dicho. ¿Qué orientaciones se pueden dar a los padres y a los propios jóvenes que consumen alcohol? Lo que nos dicen a todos siempre, ¿verdad? Todos los que somos padres nos dicen, hablen con sus hijos, ¿no? Vamos a empezar por allí. El diálogo. El diálogo es lo más importante. Padres, hablemos con nuestros hijos, hijos hablen con sus padres. Si el padre a veces no está presente, porque desafortunadamente en México es muy común que sean muchas madres solteras, pues siempre tenemos la oportunidad de hablar con un docente, con una persona que esté en orientación vocacional,
con una persona que esté allí, y si no tengo ningún apoyo, pues entonces busco a la psicóloga de la escuela, pero siempre buscar información en personas que tienen autoridad, por lo menos académica, ya sí no moral, porque no nos consta, ¿verdad? Pero por lo menos académica, y que nos puedan decir, pues, cuáles son las ventajas o las desventajas en el consumo de alcohol. No lo oímos. Perdonad, es que se me estaba acabando la batería y me he levantado a conectar la computadora, una disculpa. Si comes algún alimento que lleve alcohol, ¿también estás consumiendo en exceso? No, no, a menos que comas en exceso esa comida, ¿verdad? Pero ahí tenemos dos problemas ya, ¿verdad? Va a haber problemas de diabetes o metabólicos o qué sé yo, aparte del alcoholismo, ¿verdad? No. Y son infinidad de mensajes los que felicitan por la charla, tema muy interesante y sobre todo creo que una excelente reflexión. Yo no sé si alguien más se anime a escribir otro mensaje. Eh, si no, yo creo que ya por la hora y después de todo lo que ha respondido la doctora Rendón, creo que ha sido excelente charla. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por hacernos partícipes de su conocimiento, de sus reflexiones y sobre todo yo creo que es un tema muy interesante para todos. Por mi parte, creo que sería todo en esta charla, pero no me gustaría que nos despidamos sin darle las gracias nuevamente, doctora Rendón. Gracias, bachilleres de la de Colima, por permitirnos establecer esta vinculación y que esta charla sea la primera de muchas más. Me gustaría pedirles a todos que por favor, sobre todo los jóvenes, que son los que están puestos en las redes sociales, que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook, Instagram, LinkedIn, ya es los mayores, pero por favor, Twitter, necesitamos pues un seguimiento para que hacer notar que estas charlas son interesantes y es importante que lleguen a todos los jóvenes en México. Por nuestra parte, todo. Muchísimas gracias. Les invitamos mañana jueves a las charlas que estamos haciendo por la jornada del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ya el maestro Armando Hernández les hará llegar la información. Y maestro, si usted quiere agregar algo más o doy por cerrada la charla. Agradecer a la doctora Adela Rendón por tan interesante charla, muy precisa, con datos muy interesantes y que nos ayudan sobre todo a generar esa conciencia en los jóvenes. Y pues a los jóvenes decirles que aprovechen esta información, que la usen para su bien, sobre todo para que no afecten su vida en los próximos años que están por vivir. A todos, a la red, a la maestra Gaby, a la maestra Alejandra Valleza, a la maestra Amparo y a todos los que conforman la red, agradecerles este espacio, esta apertura hacia los planteles de la Universidad de Colima y tengan la seguridad que seguiremos colaborando mutuamente con la red y sobre todo con el gran liderazgo que tiene nuestro director general en los 37 planteles que conforman el nivel medio superior de la Universidad de Colima. Gracias y buena noche para ustedes, buena tarde para nosotros acá en México. Gracias. Muchas gracias y bueno, pues con esto damos por terminada la sesión de hoy. Nuevamente, gracias doctora y gracias a todos en Colima. Hasta pronto. Gracias. Gracias.